A continuación, luego de esta linda ponencia, vamos a pasar a escuchar la exposición de la magíster Gloria Montenegro, quien es lideresa, docente universitaria y política peruana, contadora pública colegiada, graduada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Administración de la Escuela Superior de Administración de Empresas en la ESAN y doctor en Educación de la Universidad César Vallejo. Dentro de la actividad política ha sido regidora y asumió el cargo de alcaldesa de la ciudad de Trujillo desde el 4 de abril del 2014 hasta el 31 de diciembre del año 2014, convirtiéndose en la segunda mujer que asume la alcaldía de la historia de la provincia de Trujillo. Asimismo, durante este periodo fue presidenta de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE. También ha sido congresista de la República para el periodo parlamentario 2016-2021, representando al partido Alianza para el Progreso. Ha llegado a ser ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú desde el 11 de marzo del 2019 al 6 de agosto del 2020, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Fuertes palmas, por favor. Muchísimas gracias a la invitación, gracias a Oscar por haber escuchado su mensaje, sus recomendaciones para ustedes, y está también más con nosotros, a quien conozco muchos años desde el Acuerdo Nacional, una institución de instituciones sumamente importante para el tiempo que vive el país. Permítanme, por favor, trascender al lenguaje tecnocrático y ayúdenme con su imaginación a trasladarse a la zona donde yo nací. Yo nací en Huánuco, en una zona de extrema pobreza, La Unión. Cuando ustedes van por los caminos y ven en el borde del río unas casas pequeñas, de material que es de todo, pero no es material noble. Entonces cuando se sale el río, se salen las casas. Trasládense conmigo a ver muchísimas mujeres, año tras año, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Y dentro de esas mujeres, ver niñas en estado de gestación. Acompáñenme ustedes a ver organizaciones civiles, en donde el 99.9% son hombres, pero de repente por ahí hay una mujer sentada, que tiene el seno afuera y está dándole de lactar a su hijo y reclamando derechos. Y de repente la bulla porque niños corren y ella dice, solo porque hay una mujer acá, pueden haber niños corriendo allá. Porque si todos fueran hombres, todos estarían callados escuchando. Esa es la realidad. La realidad no es Lima. Pero también acompáñenme a ver dentro de estas zonas mujeres pujantes, que a lo único que aspiran es llegar a una zona de costa donde haya una universidad, la que fuera. Una universidad donde puedan obtener un título que les permita trabajar con dignidad y tener derechos laborales. Es sumamente importante lo que estamos viviendo ahora. Y les voy a pedir en este evento que es fundamental, ¿no? Liderazgo intergeneracional, que lo vemos acá, para la gobernabilidad democrática. Entonces pongamos nuestra mente en un ser humano y vamos a ponerle acá gobernabilidad. Esto de acá es gobernabilidad. Y tiene 2 grandes brazos. Un brazo que es la interacción del gobernante con el gobernado. Les pregunto, sigan imaginando ustedes muy al interior cómo está esa relación. Y el otro brazo, la interacción entre las capacidades del gobernante y las demandas sociales que tiene la población. Entonces les pregunto, ¿y cómo está el otro brazo? Ahora, en el centro
bajando de la gobernabilidad, viene algo central que no podemos borrar y que tenemos que tenerla muy presente y que se llama legitimidad. Y de esa legitimidad sale una pierna fuerte, poderosa, legitimidad de origen, y otra, legitimidad de desempeño. Y nuevamente les digo a ustedes, piensen cómo está la legitimidad de origen, por decir, de este gobierno. ¿Fue electo? Sí, fue electo por el pueblo, tiene legitimidad de origen. Legitimidad de desempeño, ¿cómo está respondiendo él ante las demandas sociales de la población que lo eligió? Entonces vamos a darnos cuenta que una cabeza sola, sin piernas, sin brazos, que no caminan bien, que no hacen su rol debidamente, desestabiliza un país. Y voy a seguir hablando como hablo con la gente en la calle, en los cerros. Le decía a Thais, que es mi comunicadora social, que es una trome en registrar las ollas comunes y que estamos buscando cómo institucionalizar las ollas comunes para que tengan los beneficios de los comedores populares. Le decía, vamos a estar con jóvenes que estudian, que tienen acceso a una universidad, que saben mucho. Por lo tanto, no les voy a hablar de la parte tecnológica, no les voy a hablar de la tecnocracia, no les voy a hablar de lo que tienen que saber, sino qué hacen con lo que saben. Entonces vamos a ir un poquito más allá de tener todos los conocimientos, aptitud, valentía, guerrerazas que veo acá, al tema de qué hacemos con lo que sabemos. Porque la gente no nos va a evaluar por todo lo que hemos estudiado y los cartones que tenemos. La gente va a tener llegada a nosotros en la medida que respondamos a esas condiciones de la gobernabilidad. ¿Cómo respondemos a las demandas sociales? Y quiero decirles desde allí que, bueno, he llegado a ser congresista, ministra, pero el trabajo que más disfruté fue mis 7 años de regidora, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. ¿Y por qué les digo que más lo disfruté? Porque yo podía salir a las 5 de la mañana a ripiar las calles del Alto Trujillo, porque habíamos juntado mucho desmonte, tema ambiental. Muchas empresas privadas nos apoyaban sin cobrarnos un solo centavo, era solamente gestión de llevar el ripiado. Y qué feliz era, porque no me seguían ni la prensa, ni un camarógrafo, ni nada. Entonces, a la hora que nos daba hambre, nos sentábamos al costado de donde dejábamos el ripiado para tomar un vaso de cebada con cualquier sanguchito que nos haya preparado la población. Pero ahí aprendí 2 cosas que son fundamentales. Nuevamente, no es lo que sabemos, es qué hacemos con lo que sabemos. Entonces, nada hacía yo teniendo esas relaciones sociales con la empresa privada que nos ayudaban en los ripiados si es que yo no transfería esa capacidad social a estas poblaciones que lo necesitaban. Entonces, acá hay un capital humano muy fuerte. Lo ha dicho bien claro Oscar, la fortaleza de ser por dentro. Pero imagínense ustedes, y sigo en el terreno de la imaginación, que esta mesa es una fuente grande, bonita, donde todos ponemos en esa fuente todo lo que sabemos, pero además ponemos nuestras experiencias, de tal manera que cualquiera de ustedes, donde esté, donde quiera, tomar algo porque lo necesitan de acá, ¿les va a servir o no? Entonces decía, todo esto que sabemos y que vamos haciendo, hay que sistematizarlo para que sea parte del capital social y que lo puedan tomar, ya no para el sector A y B,
sino para que llegue a todos los sectores de Alto Trujillo, a todos los sectores de los centros poblados, porque yo respeto mucho el haber sido regidora provincial, pero no se olviden que hay regidoras distritales y hay regidoras de centros poblados. Por ellas me saco el sombrero, porque es ahí donde no hay presupuesto, no se gana nada, y hacían lo que yo hacía. ¿Y cuánto gana un regidor? En mi época, 2.800 soles, menos lo que aportas al partido, eso es lo que tenía, así que gracias a Dios nos alcanzaba para los pasajes. Pero teníamos que confundirnos con la población, entonces algo había que llevar. Y tenía al costado a Flor, y me decía, Gloria, pero podemos gestionar harina, vamos a Cogorno, podemos gestionar todo lo que sea arroz, vamos a los molinos, podemos gestionar. Entonces ahora que estoy con Thaís, y le digo, Thaís, pero podemos gestionar. Entonces no hay una visita que vayamos con las manos vacías. Nuestras visitas nos falta movilidad para llevar lo que la gente solidariamente quiere apoyar. Y cuando hablo de solidaridad, no hablo de caridad. ¡Uy, pobrecito, hay que ayudarlo! Ese pobrecito está como mirando de menos a esas personas. La solidaridad las mira en igualdad de condiciones, pero que están así porque no hay gobiernos que den igualdad de oportunidades, que es mi lucha de vida, la igualdad de oportunidades. Y le decía, Max, ¿cuántas mujeres hay acá? Y me dice, alégrate, son más que los hombres. Y estoy muy feliz por eso, porque tenemos que saber trabajar de manera conjunta en eso que elegimos como visión, como propósito de vida. Entonces, si teníamos que abrir un cerro para cortar caminos, era gestión. Si teníamos que juntar a los niños para el campeonato de fulbito y conseguir los uniformes, era gestión. Pero ahí no queda. La pregunta era, ¿y qué hacemos para promover el deporte en los niños? ¿Qué hacemos para promover y que les guste estudiar? ¿Y qué hacemos para que la población y sus familias se comprometan en cuidarlos? Entonces, entre estas experiencias quiero comentarles a ustedes algo que es sumamente importante para la política pública de desarrollo social y que nace de la base, porque no hay política social que nace del escritorio y tenga éxito. Entonces les voy a comentar muy brevemente cómo eran mis campañas para la época navideña. Entonces, ya tenía 3 expertas en captar donaciones, pero mi mente iba un poco más allá. Y en la cola donde ya estaban con los tickets, le decía, mira, esa mamá tiene un niño, está embarazada. ¿Y cuántos niños tiene en la casa? Pregunta. Siguiente, mira, todos los niños tienen manchita en la cara. Tercero, oye, mira cuántos están tomando gaseosa. Cuarto, cuántos están comiendo chisitos. Entonces está bien. Vamos a repartir los juguetes y en el mismo ticket, que no lo van a recibir, sino en la parte de atrás les van a poner el número de asiento que van a tener en el taller que vamos a dictar. Primero, de alimentación saludable. ¿Cómo hacer cosas saludables? Con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Porque nos llenan de recetas de algo que nuestra gente en zonas del interior del país no puede comprar. Pero también va a terminar ese taller y espero por favor que haya sándwiches saludables, porque mi siguiente tema va a ser planificación familiar. Pero eso era tan doloroso cuando en la planificación familiar una chica de 18 años tenía ya 3 hijos de padres diferentes. ¿Cómo se llama eso? Se llama violación. Entonces, mi carrera es cuantitativa. Yo doy clases de finanzas en la universidad. ¿Qué michi hago acá? Y es lo que dijo Oscar. ¿Cuál es tu propósito? Y mi propósito de vida es justamente construir un país
igualitario, donde hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades de desarrollarse. Se llama igualdad de oportunidades. Y no quiero entrar a la parte técnica, solamente les diré, lean la Política Nacional de Igualdad de Género, lean la Convención Nacional de Niña, Niño y Adolescente y todo lo que haya por leer. Pero quiero decirles que no hay un solo momento que ustedes no puedan aprovechar para ir más allá. Entonces dejé de ser regidora y fui alcaldesa. En una época donde ya veías las cuentas y no habían recursos para nada. Absolutamente para nada. Pero juntos, decía, no se olviden, de la fuente con conocimientos y experiencias. ¿Qué podemos hacer? Porque se vencía el pago de cesantes y jubilados, que es la gente que más necesita, y no teníamos cómo recaudar. Entonces, una chica, también de mi carrera, hizo un análisis de cuánto era la zona donde tenía más alto índice de morosidad. Y empezaron ahí las políticas de pague urgente. Y de acuerdo a lo que paga se le reduce 20, 30, 40, 50%. Pero se cumplió la meta y se pagó a cesantes y jubilados. Y la siguiente semana había que luchar por el siguiente pago, por el siguiente pago y por el siguiente pago. Entonces, la unión de actores sociales, la unión con la empresa privada, la unión de todos aquellos que se sumen a nuestro propósito es fundamental. Se llama articulación. Ahora voy a hablar cosas feas. Ustedes pueden relacionarlas con el gobierno o no, pero a nivel de Latinoamérica estamos igual, y así lo comentábamos antes de que ustedes lleguen. Analicemos qué pasa con el Estado peruano. Les hablaba de una zona alejada de Huánuco, pero ¿qué pasa en Aguaitía, en Trompeteros? ¿Qué pasa en Madre de Dios? ¿Qué pasa en la frontera con Colombia? ¿Qué pasa en la frontera con Ecuador? ¿Cómo estamos? Hay un Estado ausente. El principal actor social no está en las zonas donde más se le necesita. Pero sin embargo, en esa frontera, en el trapecio con Colombia, no llegan medicinas, llegan las vacunas para hepatitis, pero no hay dónde congelarlas. Les hablo antes de la pandemia. Ojo, pero sí llega cerveza cusqueña, Pilsen, Cristal. Pero sí llegan galletas, las Crips, las doraditas. Y digo, ¿cómo eso llega y cómo lo otro no llega? Imaginen ustedes, ¿será el poder? ¿Será el dinero? ¿Será la gestión? ¿Será articulación? ¿Será integración de gobierno nacional, regional, local, asentamientos humanos, asentamientos poblados? ¿Qué será? Pero vamos más allá nuevamente. Entonces ya vengo a Lima a hacer una maestría. Hago la maestría en ESAN con gente de la Católica, con gente de la Pacífico, con gente que había estudiado en el extranjero, con gente que se sabía, obviamente, y cuando haces la maestría en ESAN a tiempo completo, lo primero que te dan es 7 libros, 8 libros, más todo lo que tiene que tener cargada tu computadora. Pero nunca escuché un ejemplo de qué pasaba en la zona de Junín, de qué pasaba en la zona de Puno, de qué pasaba en Cusco, más allá de Machu Picchu, o de qué pasaba en Zarumilla, frontera con el Ecuador. Entonces, tuve la suerte de estar muchos años en el Acuerdo Nacional, un espacio que aglutinaba a todos los partidos políticos, que aglutinaba a sindicatos, a la CONFIEP, a todos los actores sociales que querían realmente que la política pública de Estado funcionara. Y yo me pregunto ahora, ¿los congresistas conocerán las 35 políticas públicas de Estado que se trabajó con tanto esfuerzo en el Acuerdo Nacional? ¿Ustedes qué piensan? ¿Los congresistas conocerán la ley universitaria a profundidad, como se han atrevido a cambiarla?
Los congresistas conocerán la política nacional de igualdad de género que acaban de pisotearla. Estado. Entonces, ¿cuál es el Estado que queremos? En eso tenemos que trabajar. Y en eso ustedes son unos drones. En primer lugar, un Estado digitalizado que nos permita la total transparencia. ¿Se puede o no? Un Estado abierto donde el ciudadano que quiera tiene la información que quiera, cuando quiera y como quiera. Y donde la ciudadanía está organizada para obtenerla, para trabajarla, para asimilarla. Pero más allá del Estado, los gobiernos son actores sociales fundamentales. Y no nos referimos solamente al gobierno central, nos referimos a los alcaldes, a los gobernadores. Plena pandemia, 1.800 alcaldes, 1.000 alcaldes con denuncias por sobrevaloración de las canastas alimenticias para entregar a las poblaciones vulnerables. Más de la mitad. Pero hay 115 carpetas fiscales abiertas por corrupción y solo son 25 gobernadores regionales. Entonces, queridos jóvenes, ¿qué más tienen que hacer? Y vamos a otro actor fundamental que considero que es parte del Estado, porque solo lo público no es el Estado. ¿Acaso las empresas privadas no pagan impuestos? Pero vamos a ver por qué se paralizan miles de obras, miles de millones de soles paralizados por la corrupción. Pero hay quien pide la coima y hay quien da la coima. Y eso se permite año tras año, el 10% para el alcalde o para quien lo gestione. Ese es 10%. Hay zonas donde es el 15, el 20, el 30, y hay otras donde cobras el cheque de adelanto de obra y ahí mismo te lo quitan. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Entonces, los gobiernos a nivel central, ustedes lo conocen perfectamente. A nivel regional, ya les di los antecedentes. A nivel local también. ¿Cómo queremos que sean nuestros gobiernos? Y nuevamente viene el tema de integridad y lucha contra la corrupción. Pero no esa integridad que está en los libros que nos dan o la que nos da el Estado, en donde se sienta el más y dice, este es el Comité de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y de repente veo acá un gobernador corrupto, veo acá otro que ha salido en el periódico porque está en los dinámicos del centro, el que está al frente de la misma. Ellos van a luchar contra la corrupción. Ese sistema de integridad y lucha contra la corrupción puede funcionar. Pero esa plata que roban, ¿a quién se la roban? Así es. Pero ¿quiénes sufren más y padecen más de ese robo? Los más pobres. Los más pobres. Allí están las medicinas que no llegan, ahí está el transporte que no se puede usar, ahí está las zonas que son trocha, décadas tras décadas tras décadas, porque si tuviéramos pistas y todo asfaltado, tendríamos más productos en los mercados a precios más baratos. Y así les digo que disfruté más con estas lecciones aprendidas como regidora, porque tuve que aprender de política a patadas, y ustedes ven que no me dejo. Hoy un aprista me dice algo y yo le saco su collar de perlas y se lo digo en su cara, como se lo digo a los fujimoristas y al que quiera. Porque también aprendí en el campo, a patadas, a no dejarme. Pero ahora quiero yo que ustedes ya tengan esa trocha alineada para que aporten con todo lo nuevo que tienen. Entonces, verlos para mí es altamente gratificante y es una esperanza. Que ustedes cuadren a la empresa privada. ¿Y por qué le diste? Uno de mis proyectos de ley era para sancionar a las empresas supervisoras de obras, porque sanciona a la empresa que corrompe y la sacan del sistema, pero los mismos accionistas tienen 5 empresas más. O sea, ¿qué hicieron? Nada. Y la empresa
supervisora cobra coima al que le da la obra que supervise, y el otro que va a supervisar le da un poco más de coima para que no diga nada. Y te vas a ver la supervisión en una obra. Por eso es que el Congreso tampoco fiscaliza, y tampoco, no solamente no hace su rol de producción legislativa, sino de supervisión, de fiscalización, y menos de representación, a no ser que alguien acá se sienta representado, salvo honrosas excepciones, porque si hay alguien a quien quiero y admiro y puedo decirlo en voz alta, es a Flor Pablo. Entonces, es sumamente importante el rol de ustedes desde esta perspectiva de solucionar problemas que nos han arrastrado durante los 200 años de vida republicana. Y cierro con los partidos políticos. Lo que tenemos son partidos políticos. Lo que estamos viendo en el Congreso son partidos políticos cuando dejan atrás su ideario, dejan atrás sus principios, sus valores, se unen cuando les conviene, se desunen cuando no les conviene. Pero los niños van y negocian obras con el ministro de Transportes, o nos ponen a una serie de delincuentes, porque lamentablemente, o sea, tengo que decirlo, que tenemos dentro de la clase representativa, tanto en el Ejecutivo y el Legislativo. Y no toco lo judicial, porque si ustedes se van al interior del país, quiero que pregunten qué piensan de jueces y fiscales y del sistema de justicia. Entonces, en ese contexto, no nos olvidemos, gobernabilidad democrática, la interacción del gobernante y los gobernados. Pero el gran brazo, que es la interacción de las capacidades del gobierno, ¿cómo están esas capacidades? Versus la solución a los problemas sociales. ¿Y cómo está esa legitimidad de desempeño de cada uno de los actores sociales de nuestros gobiernos, local, regional, central? Mucho por hacer, queridos jóvenes, llena de ilusión por ustedes, porque sé que el gran cambio está allí, que no me debo desilusionar ni decir que esto ya no tiene por dónde ir. No, con mucho optimismo digo, claro que hay salida, para todo hay salida en la vida, y esta es una oportunidad para cambios estructurales que el país requiere. Si nos ponemos pesimistas, acá nada vale, entonces nada cambiamos y todo sigue igual. Y ese gran optimismo, esa gran motivación, pero sobre todo movilización, tiene que partir de ustedes. Así es que muchas gracias y disculpen si me excedí. Bueno, agradecemos la exposición de la magistra Gloria Montenegro. Y decirle también que el sentimiento es mutuo. Créanme que nosotros sentimos lo mismo al escuchar a personas de sobrenombre como son ustedes, y nos motiva mucho realmente a seguir con esta lucha. Así que muchas gracias por ello.